Bienvenido a esta nueva clase del curso de método de explotación de nube minera. Hoy en esta clase vamos a hablar acerca del método Zoolean Stopping. Como introducción a este método, pertenece a un grupo de métodos denominado OpenStove, el cual consiste en generar una cavidad o un stove o un caserón cuando se lleva a cabo la extracción del mineral en el macizo rocoso. Una de las características del método es que este caserón debe ser estable. En algunos casos, principalmente en nuestro país, estos caserones se dejan vacíos, abiertos, pero en muchas partes del mundo estos caserones, por un tema de legislación, se deben rellenar. Bien. Dentro de los grupos del OpenStove tenemos las versiones sin relleno, como el Zoolean Stopping, OpenStopping y el LVH, que vamos a conversar en esta clase. Y tenemos las variantes con relleno, como el Longhole OpenStove, que a nivel nacional lo conocemos como Bench and Fill. También tenemos el Transverse OpenStove, que a nivel nacional no tenemos ninguna faena que lo esté implementando, pero en Perú es uno de los métodos más utilizados. Y está la versión BCR, que también pertenece a este grupo de métodos. Sobre el método Zoolean Stopping, en español se conoce como realce por subnivel. Este es un método que consiste de minería subterránea, que consiste en la extracción de cuerpos mineralizados a través de tajadas verticales tajadas verticales que descienden y en la parte inferior del caserón son extraídas y son llevadas a superficie. Bien, básicamente en eso consiste el método. Para poder fragmentar esta tajada vertical del cuerpo mineralizado se recurre a perforación, tanto ascendente como descendente, que se rellena con explosivo y eso genera la caída o la fragmentación de esa tajada. Existen básicamente, para llevar a cabo esas perforaciones se necesita construir galerías dentro del mineral. Las que son con el fin de llevar a cabo esas perforaciones son galerías de perforación. La que tiene como propósito la recolección del mineral en la parte inferior se conoce como galería zanja undercut. Y para que los equipos de cargueo puedan sacar el mineral del interior del caserón se utiliza lo que se denominan cruzados de producción. Y en forma paralela a la undercut existe lo que se llama una galería de transporte, que realiza el cargueo directo sobre el camión. Y este camión sube por una rampa hasta la superficie. O en otros casos, este camión llega hasta una estación de descarga, a un pique de traspaso, que llega a un chancador y de ahí sube por correas transportadoras a superficie. O también puede llegar a un chancador y sube mediante un shaft, un pique, a superficie. Pero una de las grandes características del método es que me requiere una calidad de macizo rocoso tal que me permita dejar esta excavación abierta. Y eso significa una calidad de roca buena. Bien, tanto la mineralizada como la roca estéril que está rodeando a ese mineral. Una característica también del método es que se puede aplicar en distintos tipos de yacimientos, tanto yacimientos verticales como vetas, como en mantos, como en cuerpos masivos. Entonces es un método bastante atractivo. Debemos recordar de que es el método más utilizado en nuestro país. La mayor cantidad de faenas subterráneas en nuestro país utilizan Zoolean Stopping. Principalmente presenta una tasa de extracción relativamente alta. Se puede lograr unas 4.000, 10.000, 7.000, 10.000 toneladas por día en las variantes sin relleno. Es cierto que el método también necesita remover estéril todos los días de las galerías que se están construyendo, el desarrollo que me permite llegar a los nuevos caserones, pero este no alcanza a ser
el 10% del movimiento de mineral que se logra todos los días. ¿Qué significa? Que si una faena mueve 5.000 toneladas por día de mineral, está moviendo unas 500 toneladas por día de estéril. Bien, en muchas ocasiones este movimiento de estéril ni siquiera llega a la superficie, a botadero, sino que simplemente caserones antiguos que se dejaron abiertos ahora se utilizan como botadero en interior mina. Eso tiene dos cosas positivas, o se puede decir hasta una tercera cosa positiva. Uno, no necesito botadero en superficie, menor impacto ambiental. Dos, esos caserones que dejé abiertos al momento de empezar a rellenarlo, aumento su estabilidad, también es positivo. Y tercero, ahorro combustible. En vez de tener que subir con material estéril sin un valor económico hasta superficie, ahora puedo recorrer una mitad del camino y descargar. Y volver por mineral y volver a subir a superficie, pero con mineral. Así que esa es una de las grandes características. Es un método relativamente económico, tiene un costo entre unos 15 a 17 dólares por tonelada. Generalmente son proyectos que su principal producto es el concentrado de cobre. La mayoría de las faenas de Sullivan Stopping producen sulfuros y en algunos casos tienen la posibilidad de producir óxidos, bien, que van a ir a un proceso de lixiviación. Es un método que no requiere sistemas muy complejos de ventilación. Se puede definir como un método seguro. El personal no necesita ingresar dentro del caserón, por lo tanto no está expuesto a grandes peligros, además que la legislación no lo permite. Una de las desventajas es que en ciertas ocasiones se necesita mucha preparación, mucha galería fuera de la zona mineralizada y dentro de la zona mineralizada para poder dar inicio a la explotación de un caserón. En algunas ocasiones no es tan selectivo. Existen, por temas geomecánicos tal vez, o por la forma de la mineralización, se necesita incluir estéril dentro de mi caserón. Y eso me va castigando la ley. Y otra consecuencia del método es que como voy dejando caserón abierto, del siguiente caserón se tiene que dejar un pilar que los separe. Y significa la pérdida de mineral del yacimiento. Generalmente el método presenta bajas recuperaciones del 40 al 60%. Es lo que se logra recuperar. Un alto porcentaje de mineral se queda como pilar. El layout global. La altura que alcanzan estos caserones generalmente varía desde unos 30 metros mínimo para que sea viable el método hasta unos 60 y en algunos casos 100 metros de altura. Bien, se puede aplicar en cuerpos masivos, como podemos ver en esta imagen. Se genera un caserón, se deja un pilar vertical que lo está separando y un siguiente caserón. La altura de los caserones se adaptan a la forma de la mineralización. Acá tenemos otro ejemplo de una mina en Colombia. Acá tenemos un ejemplo de una faena en Italia. Y acá tenemos un estudio de prefactibilidad, bueno, que luego no se llevó a cabo, donde en Uruguay se pensaba utilizar en Deep Mine o Arenal Mine Deep el Sullivan Stopping. Los cafés son los caserones y los azules son los pilares. Y un grupo de caserones es separado de otro grupo de caserones, o un tren de caserones separado de un siguiente tren de caserones mediante un crown pillar. Por lo tanto, la recuperación del yacimiento en este caso no superaba el 50%. Bien, acá tenemos la aplicación del Sullivan Stopping en mantos. Esto es el caso de la faena Atacama-Cozán, en donde podemos ver de que también es aplicable. En este caso, esta faena tiene 3 niveles de un conjunto de caserones separados por un pilar o una losa horizontal, otro conjunto de caserones y un tercer nivel de caserones. Cada nivel de caserones es bastante esquemático, bastante ordenado, donde cada caserón está separado de otro caserón, tanto por un pilar longitudinal que los separa a lo largo como de un pilar transversal.
Bien, también se puede aplicar en brechas que son vetillas separadas por estéril y nuevamente una vetilla de mineralización. Entonces también se puede aplicar en eso, y acá nuevamente tenemos que la explotación de esa veta o de ese cuerpo mineralizado es separado en bloques, y cada bloque tiene distintos grupos de caserones. Entonces, una de las características que tiene el Sullivan Stopping es que se ajusta a la mineralización lo mejor posible. No necesariamente los caserones son una caja de zapatos, sino que estos van tomando la mejor forma de la mineralización para incluir menor estéril y recuperar la mayor porción de mineral. Y en algunos casos, en algunas situaciones muy puntuales de cuerpo aislado, se puede hacer un caserón, entre comillas, teórico, como este caso de un cuerpo satélite en la beta, en una beta de un proyecto subterráneo. Bien. Acá tenemos, esto lo pueden leer ustedes, el caso de un Sullivan Stopping en un cuerpo masivo. Acá podemos ver estos caserones, una imagen hermosa de cómo son estos caserones. En muchas ocasiones a nivel nacional nosotros estamos acostumbrados a dejar los techos planos. Existen algunos proyectos como Candelaria Norte, que ellos, o Codelco, en el proyecto CAL, Cuerpos de Alta Ley, en Andina, donde ellos dejan los techos con forma de bóveda. Cuando dejamos los techos planos, esto en forma natural va a desprenderse material hasta formar ese arco. Entonces tenemos la posibilidad de nosotros, en forma eh, planificada, generamos ese arco o esperamos que la naturaleza le dé forma a ese arco. Tenemos otro ejemplo de aplicación de Sullivan Stopping en un proyecto en Argentina. Aquí abajo este es un cuerpo más de mayor profundidad, los demás van a ser extraídos por OpenPit, y acá podemos ver la configuración de los caserones. Bien, el Sullivan Stopping, para poder simplificar esto, se caracteriza por tener lo que habíamos visto, una galería en la parte inferior que recolecta el mineral. Sobre esa galería existe lo que se llama una zanja o zanja recolectora, que todo el mineral quebrado cae, y como estas paredes llevan una inclinación de 45 a 50 grados, sigue bajando hasta llegar hasta undercut, y de acá son conectados con un cruzado a la galería de transporte y son sacados por camiones. Estas galerías que están dentro del mineral son para hacer las perforaciones, para quebrar la tajada vertical que le había comentado al comienzo. Existe una variante llamada Open Stopping. Open Stopping es una variante del Sullivan Stopping en mantos inferiores a 30 metros de altura. En esta variante, la gran diferencia que existe es que no necesito del nivel superior o el nivel de perforación. Simplemente necesito la undercut, necesito los cruzados de producción y la galería de transporte. Porque desde la misma undercut yo alcanzo a hacer perforaciones que alcanzan la altura de la mineralización. Debemos recordar de que en el caso de que estemos perforando en forma ascendente, alcanzo generalmente unos 15 metros de alto, y cuando perforo en forma descendente alcanzo unos 25, 30 metros hacia abajo con equipos Simba, que son de la tecnología Top Hammer. Bien, con una 2,5 pulgadas de diámetro. Puedo seguir perforando, pero las perforaciones se van a empezar a desviar y a inclinar. Y lo mismo sucede con las perforaciones ascendentes, y se me van a empezar a cruzar las perforaciones. Por lo tanto, ese es como el largo máximo estándar utilizado en la industria. Aquí voy a decir un comentario que lo vamos a aclarar más adelante. No todas las tajadas se sacan solamente con estas perforaciones descendentes y perforación ascendente, sino que es de la segunda tajada hasta el final. La primera tajada se saca con algo especial llamado un cruzado de cara libre, y solamente son perforaciones descendentes verticales. Bien,
Eso lo vamos a aclarar más adelante. Y en el caso del Open Stow, yo les dije de que no necesitamos la galería de perforación, pero sí o sí necesitamos este cruzado de cara libre. Eso es algo que lo vamos a acotar más adelante, pero no quería que se me olvidara. Entonces acá lo que podemos ver es esta galería que está en la parte de arriba del mineral, que es el cruzado de cara libre, donde se construye la chimenea slot, que da inicio o genera un vacío para permitir la proyección de este material a ese vacío, y de esa manera quebrar este primer volumen de mineral. Al retirar este primer volumen de mineral, la segunda tajada ya tiene el espacio suficiente para proyectarse. Retiro el volumen de mineral de la segunda tajada y la tercera ya tiene mucho espacio para proyectarse. Entonces, por eso la primera tajada es especial, porque le genera el espacio a las demás paradas para poder proyectarse. Entonces, esta primera parada, como no tiene hacia dónde proyectarse, hay que generar un hueco o un espacio llamado cara libre. Y esa cara libre se hace con una chimenea slot. Por lo tanto, genero este volumen abierto y luego parte de la tajada la proyecto hacia allá, genero ahora un espacio un poco más grande y luego parte de lo que queda lo proyecto hacia allá y finalmente termino abriendo este volumen. Bien, eso es lo que es la cara libre. Y esto es lo que podemos ver. Acá podemos ver la chimenea slot y aquí podemos ver las siguientes paradas que se van a proyectar hacia esa cara libre. Entonces esto era lo que les decía, en esta primera parada solo se hacen perforaciones verticales. No existen perforaciones ascendentes, solo verticales. Es de la segunda parada hacia atrás donde existen perforaciones de abanico y existen perforaciones de realce o ascendente. Bien, estas son las segunda o tercera o próximas paradas que se van a utilizar estas perforaciones ascendentes. En este caso, como en un open stope, se cubre la altura de la mineralización solo con las perforaciones que pueda hacer el equipo Simba en la parte inferior. También se utilizan explosivos. Una de las características que tienen este tipo de carguío es que son intercalados. Lo más importante es quebrar este pilar de roca que va a quedar sobre la galería para que este material fragmentado pueda llegar a la undercut. Otra opción que se está planteando hoy en día es que no construir este nivel en la parte superior, que significa un costo, sino que hacer la chimenea desde abajo hacia arriba. Hoy en día con equipo Simba puedo hacer las perforaciones de arriba, voy perforando hasta llegar aquí abajo y luego voy colocando explosivos desde arriba, coloco explosivos, sello los pozos, coloco explosivo por 1 metro, 2 metros, quemo esta parte, luego desde arriba sello los pozos en el fondo, coloco explosivo por 2 metros y lo voy sacando por fase. Y de esta manera esto va alcanzando la altura hasta llegar al piso del nivel de la calle de cruzado de cara libre. Eso lleva tiempo, generalmente perforar lleva 1 mes, abrir este cruzado o esta chimenea lleva cercano a 1 mes. Por lo tanto, son unos 3 meses para abrir la primera tajada. En cambio, las próximas tajadas salen en mucho menor tiempo. Hoy en día, muchas faenas están probando utilizar un nuevo equipo llamado Blinghorn, que tiene la habilidad de hacer la chimenea pero desde abajo hacia arriba. Y las demás perforaciones hacerlas radiales. Y de esa manera abrir esto, o la primera tajada, mucho más rápido, en menor tiempo, para poder dar inicio a la producción del caserón. Bien, que es lo que se comenta en esta slide de acá. Una de las características que tiene el método original denominado Sullivan Stopping es que comenzó en el año 1960 en Canadá y comenzó con equipos Simba. Nace el Sullivan Stopping porque se lanza al mercado la primera Simba que tiene la capacidad de perforar en forma radial, tanto ascendente como descendente, en forma vertical. Por eso se da origen al método Sullivan Stopping. En el método Sullivan Stopping, si me devuelvo algunas layer, una de las características que tiene es que el nivel de perforación que está dentro de la zona mineralizada está dentro de este bloque de mineral. Desde acá se hacen perforaciones ascendentes
y perforaciones descendentes para quebrar el mineral. Como le había comentado, las perforaciones ascendentes alcanzan hasta 25 metros hacia arriba y 15 hacia arriba y 25 hacia abajo. ¿Qué significa? Que un anillo de perforación puede cubrir unos 40 metros. Si abajo le colocamos la zanja unos 15 metros, significa que podemos cubrir hasta 50 metros de alto un caserón. En el caso de tener una mineralización de 80 metros, significa que un solo nivel de perforación no va a poder cubrir todo el caserón y vamos a tener que incluir una segunda galería. Esa segunda galería me va a permitir cubrir la parte de arriba con perforación y poder quebrar completamente el caserón. Pero la consecuencia es construir esa galería, que tiene un costo. Por lo tanto, en la versión LBH o Long Blast Hole, ¿cuál es la característica? Es que si esto fuera el bloque de mineral, mi galería ya no está en medio, sino está en la parte superior. Y de la parte superior realizo perforaciones largas que cubren completamente el bloque de mineral y abajo está la zona de la zanja con la undercut. Estas perforaciones son de un mayor diámetro, ya no estamos perforando con 2 pulgadas y media, sino que ya estamos perforando entre 4 pulgadas y media a 6 pulgadas y media, es el diámetro de perforación. Y acá ya no estamos utilizando equipos Simba, estamos utilizando equipos de TH que funcionan con la tecnología Down the Hole, en donde se realiza la rotación en superficie y el golpe o la percusión se lleva en el fondo del pozo. Bien, esto me permite hacer este tipo de anillo de perforación de mayor longitud y la parte inferior donde está la zanja realizo las perforaciones ascendentes. Bien, entonces una de las características del método LBH es que las galerías de perforación están en la parte superior del caserón. Dependiendo del ancho del caserón, puede ser una galería, 2 galerías o hasta una tercera galería. Bien, entonces esta variante del método fue creado en nuestro país en Mina El Soldado por la empresa Anglo American. Entonces es muy importante este método de explotación para nosotros porque es el que hoy en día la mayoría de las faenas que declaran utilizar su lane stopping es el que utilizan, que también en algunos libros de Atlas Copco lo declaran como Big Stove en vez de LBH, ¿bien? Pero básicamente el mismo método. Y finalmente el caserón queda abierto y vacío y separados por pilares un caserón de otro caserón. Ahora vamos a hablar acerca de las versiones con relleno. Una de las primeras versiones con relleno es el Long Hole Open Stove, que en nuestro país se le conoce como Bench and Fill, que es para la explotación de vetas angostas. Estas vetas angostas, la explotación comienza en la parte inferior y voy ascendiendo, generando pequeños caserones por cada nivel. Imaginemos que esto es la beta, lo que se hace son drift o galerías de perforación separadas cada cierta distancia en la vertical, generalmente unos 7 hasta 20 metros separados en la vertical, en la cual luego se hacen perforaciones de banqueo o descendente, solamente en la zona mineralizada. El mineral se quiebra, cae a la galería en la parte inferior y es extraído por palas, los cuales cargan sobre camiones y los llevan a superficie. Una vez que se abre cierta cámara o largo de cámara o de caserón, se rellena, generalmente con cemento, o para minimizar los costos, los primeros tramos son con cemento, se forma un pilar de cemento y el resto es rellenado con estéril. Para posteriormente abrir, perforar, tronar este sector de acá y como esto ya está rellenado con un pilar de cemento, el estéril de acá no pasa a esa nueva cavidad y se recupera ese mineral, se vuelve a rellenar y ahora se hace la explotación de las cámaras en la parte superior. Bien, entonces, y de esa manera voy ascendiendo en la explotación de esta beta. Entonces, un método muy eficiente en la explotación de vetas angostas.
aunque no necesariamente vetas angostas. He visto casos de aplicaciones donde las vetas pueden llegar a los 15 metros de ancho y sigue siendo útil este método de explotación. ¿Cuál es una de las grandes características que tiene? Es que no dejo pilares. Puedo recuperar hasta el 100% del yacimiento, en comparación a la versión tradicional de su land stopping, donde voy dejando caserones abiertos, separados por pilar y recupero entre 40 y 50% del yacimiento. En nuestro país, este método, esta variante, es utilizada en la faena del peñón y principalmente para la recuperación de oro, pero también hay casos de aplicación del método para la recuperación de plomo, zinc, cobre. Bien, entonces aquí hay un esquema, básicamente de cómo se va haciendo. Se abre este caserón, se va rellenando y luego se abre esta porción del mineral que posteriormente va a ser rellenada también. Bien, entonces acá podemos ver que en este nivel ya se está rellenando y acá ahora ya estamos listos para poder realizar o quebrar este mineral y poder rellenarlo. Una de las ventajas es que la veta puede ser explotada desde este extremo y desde este extremo en paralelo. Y así en forma mucho más rápida, duplicar la tasa de producción, rellenar este nivel y subir al siguiente nivel. El relleno puede ser enviado de diferentes formas, puede ser enviado por tuberías a interior mina, puede ser bajado a través de camiones que van a hacer de la superficie se cargaron, bajaron lleno y llegan al caserón y realizar la descarga. Existen varias alternativas, pero es un método bastante eficiente. Por acá podemos ver una de las características es que cuando se hace la explotación del caserón simplemente se perfora y se quema la zona mineralizada. Si es que la veta baja a unos 80 centímetros, solamente se hace un caserón de 80 centímetros, mientras estas galerías deben ser de un ancho tal que me permitan el ingreso del equipo, generalmente de unos 4 metros de ancho como mínimo, para que puedan ingresar las palas especialmente. Bien. Otra versión del método que lo vamos a ver más adelante, lo vamos a dejar para después esa versión, está la versión del Transverse Open Stopping. En esta versión es para cuerpos más masivos, ya no para vetas. Básicamente consiste en la separación del cuerpo en columnas de caserones y luego estas columnas son separadas por un nivel y eso va generando caserones. Y básicamente la explotación se lleva de la siguiente forma. Por acá voy a encontrar una imagen en donde columnas intermedias voy realizando, veamos, voy a regresar a la primera imagen. Ya. Cada columna intermedias se va perforando el caserón y desde el fondo del caserón se van sacando tajadas verticales hasta llegar al frente del caserón. Una vez que está vacío el caserón se rellena completamente y ahora comienza la explotación del caserón en la parte superior. Se vacía, se rellena y ahora el caserón en la parte superior. Esa operación se va realizando columna intermedia. Posteriormente, esa columna de mineral que se dejó va a estar rodeada de dos columnas de cemento. Y ahora pues, realizo la explotación de esa columna de mineral desde el caserón de abajo, lo exploto, lo relleno con estéril, voy por el caserón de arriba, lo exploto, lo relleno con estéril. Entonces hablan de columnas primarias y columnas secundarias. Y de esa manera no son caserones de grandes dimensiones, son caserones de 10 por 15 metros de alto. Acá este es un caserón secundario, rodeado de un pilar de cemento y otro pilar de cemento. Acá podemos ver una imagen de cómo este caserón es extraído completamente. La extracción se realiza mediante scoop vía remoto. Y acá podemos ver que esta es la galería que se utilizó de perforación para ese caserón. Una vez que se rellena completamente el caserón, esta galería con la galería que está arriba, la de arriba va a servir de perforación y por esta voy a realizar la extracción del caserón superior. Entonces es una explotación que se lleva a cabo en forma piramidal, es uno de los métodos más utilizados a nivel mundial
porque logra el 100% de recuperación del yacimiento. Y los caserones no necesariamente todos tienen el mismo largo, sino que se van ajustando a la potencia de la mineralización. Y ciertos sectores que en algunos casos simplemente son estériles, no se explotan y se va a la explotación del caserón en la parte superior. Por lo tanto, es un método bastante eficaz. Lo único que se debe tener cuidado en la aplicación de este método es en el tamaño que puede alcanzar el caserón para que no se produzcan estos desprendimientos de material, y principalmente por ese motivo es que la operación se realiza en vía control remoto. Otra variante del Boolean Stopping con relleno es la versión VCR, Vertical Crater Retreat, o cámaras con voladuras de cráter. Es una versión distinta en el sentido de que ya no son tajadas verticales, sino que voy a extraer tajadas horizontales. En este tengo nuevamente un caserón con una galería undercut en la parte inferior, una galería superior del nivel de perforación. Lo que se realiza, se desquincha y se amplía esa galería para que alcance el ancho del caserón, tanto en la parte inferior como en la parte superior, y solamente se hacen perforaciones verticales. Y esas perforaciones verticales se van sacando tajadas horizontales. Bien, entonces por eso podemos ver esto, que hay un desquinche, una ampliación de la galería, y por eso se logran esas perforaciones verticales en ese nivel. Estas tajadas horizontales se van sacando cada 1,5 metros a 2 metros de altura. Y el resto de la operación se realiza por medio de cruzado y es muy similar a un Boolean Stopping. Vamos a hablar ahora sobre el Boolean Stopping que se lleva a cabo a nivel nacional, el cual posee ciertas instalaciones que ya hemos comentado, como una undercut, niveles de perforación, cruzado de cara libre, cruzado de producción en el nivel base, puede ser extraído mediante el camión a una rampa o un pique de traspaso a un nivel inferior. Esta es la instalación o la infraestructura asociada a la explotación de un caserón. Esta es la chimenea slot, que para la primera tajada necesito esa cavidad para poder proyectar el material de la primera tajada. Y también necesito rampas que me comuniquen los distintos niveles de la explotación a los niveles de los perforación. Generalmente se trabaja con rampas del 10%. Cuando son sistemas más complejos o cuando un cuerpo mineralizado, se divide en niveles de explotación, donde una misma galería para un caserón me puede servir de undercut, pero para el caserón en la parte inferior me puede servir de nivel de perforación, y se reutiliza la galería, o mejor dicho, la galería de transporte del caserón superior ahora me puede servir de galería de perforación del caserón inferior. Eso es mucho más correcto. Las galerías de perforación generalmente son para que puedan ingresar los equipos. Necesitan, como las Simba, en el caso del Boolean Stopping, o los DTH que van a perforar solamente en forma descendente. Necesitan estas galerías los servicios de agua, depende de la faena, o redes de aire comprimido, o si no trabajan con redes de aire comprimido, necesitan instalar un compresor, necesitan los sistemas cables feeder para la comunicación, los cables eléctricos para la instalación del equipo para poder realizar la perforación. Acá podemos ver un esquema tradicional de un Boolean Stopping con perforaciones radiales, 3 niveles, y en la parte inferior está la undercut con perforación ascendente en la galería zanja. Bien, así sería un nivel de perforación. Aquí se protegen las perforaciones descendentes con tubos PVC para evitar de que entre material adentro de la perforación que lo tape y me complique cuando ingrese el explosivo y no cubra la columna completa. Si es que eso pasa, tengo la posibilidad de soplar los tiros con una manguera con aire a presión, y si esos fragmentos no llegan a salir,
voy a tener que volver a enviar al equipo de perforación y reperforar ese tiro. Es algo normal. Generalmente las perforaciones ya realizadas se deben reperforar más o menos en el 15 al 20% de los pozos. En la parte inferior está la galería undercut, que es la que acumula el mineral que proviene de las tajadas verticales. La zanja es esta parte superior que posee este ángulo de 45-50 grados. Y los cruzados de producción son estas galerías perpendiculares a la undercut y a la galería de transporte cada 15 metros de separación. Y acá está la galería de transporte, que es la que me permite que ingresen los camiones, y en una estocada acondicionada con una mayor altura de techo se realiza el carguillo de los camiones. Estos son los cruzados o las ventanas, en donde no todo el material que proviene del caserón es fino, directo para ser cargado, sino que a veces salen sobre tamaño que se corren para poder posteriormente hacer una reducción secundaria. En estos casos también existen las chimeneas de ventilación o estocadas especialmente acondicionadas para hacer el cachorreo o la reducción secundaria. Aquí podemos ver de que el scuba, en vez de cargar un camión, descarga sobre un pique de traspaso, o existen estocadas o estaciones de carguío para que los equipos puedan descargar directamente, en donde se realiza lo que se llama un levante de techo para que el scoop pueda levantar completamente o el cargador completamente el balde para alcanzar la altura del camión. Sobre las operaciones unitarias que se llevan a cabo en este método, son diversas, desde las perforaciones de producción tanto descendente en las galerías de perforación, como las perforaciones ascendentes en la galería undercut, como la extracción con equipo de scoop, por los cruzados y el carguío a los camiones en la galería de transporte. La perforación depende de la variante del método. En el caso de un Sullen stopping tradicional se va a hacer con Simba. La separación de un anillo de perforación respecto a otro anillo de perforación se conoce como Barden, y la separación de una perforación respecto a otra dentro de un anillo en el fondo se conoce como espaciamiento. Aquí hay un ejemplo. Esta es la primera parada, que es especial, que es el cruzado de cara libre, y las paradas de la parte superior, en este caso un LVH, se hacen de forma vertical, generalmente separadas cada 3,5 metros hasta 4 metros. En cambio, las perforaciones ascendentes realizadas en la undercut son con inclinación hacia la cara libre. Bien. Existe un tema operacional. Aquí hay un ejemplo en 3D donde se pueden ver las paradas tanto de producción como las de realce y la de la cara libre. Generalmente o siempre se va a abrir la cara libre. Posteriormente se van a abrir unas 5 paradas de realce, se van a quemar en conjunto y se va a quemar 1 o 2 de producción. Y generalmente se va a llevar avanzada las paradas de cara libre o de las paradas de realce, la parte inferior, versus las paradas de la parte superior. ¿Por qué? Por un tema de seguridad. Así el personal que está en esta posición realizando el cargueo de ese tiro no está expuesto a la caída de material, porque solamente la parte superior está abierto esto. Si llega a caer material, cae acá adelante. En cambio, si se llevaran en forma paralela, existe la probabilidad de que caiga o la caída de material sea directamente sobre o muy cerca del personal que esté cargando este tiro con explosivo. Bien, eso es lo teórico, es lo ideal, llevar esta separación, pero en la práctica es común que las dos paradas, tanto de realce como la de producción, estén en paralelo. La cara libre, como le había comentado, es la primera tajada especial que lleva lo que se denomina un cruzado de cara libre. Bueno, y lleva aquí está, y lleva lo que se llama la chimenea slot. En esta parada especial es donde solamente está el cruzado de cara libre, está la galería de perforación, y en donde se realiza la chimenea slot, que es una BCR o por metodología BCR, que generalmente son de 3 metros de ancho
o 2,5 metros. Esto es un cruzado de cara libre. Y en este cruzado de cara libre solamente se hacen perforaciones verticales. No siempre los cruzados de cara libre o el comienzo de explotación de un caserón se hace de un extremo hacia atrás, sino que en ciertas ocasiones se puede abrir del medio y en ambas direcciones comenzar la explotación. Bien, eso depende mucho de la planificación, de los requerimientos del mineral, pero acá podemos ver algo tradicional donde está la primera parada y aquí podemos ver la construcción de esa chimenea slot. Bien, y aquí hay un ejemplo de cómo queda la primera parada una vez que está abierta. Esa primera tajada va a permitir que el volumen de la segunda tajada se pueda proyectar y se pueda llevar a cabo la fragmentación del material. Acá hay un ejemplo más real de cómo son las dimensiones de este cruzado de cara libre en un Zulene stopping tradicional con perforadoras Simba. Acá podemos ver una imagen en la perforación ascendente. Aquí estamos en la undercut y estamos perforando la zanja. Eso sería algo real en la operación. Son equipos eléctricos. Esto tiene un carrusel con un portabarra para ir acoplándose para alcanzar longitud de 25 metros. Cada barra son de 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m. Y finalmente esto sería un diagrama de un Zulene stopping, una galería de perforación con sus perforaciones ascendentes, descendentes y una galería undercut con perforación ascendente. Si supero cierta altura, las perforaciones se comienzan a desviar. Por lo tanto, hay una zona que va a quedar sin ser afectada por el explosivo. Por lo tanto, eso va a generar sobretamaños. Bien, aquí hay otro diagrama, un esquema clásico de cómo sería la perforación de la segunda parada o tercera dentro de un Zulene stopping. Existen formulismos para determinar la separación de estas perforaciones. Existe Langerford, el método sudafricano, existe Bond, existe López Jiménez, que han creado fórmulas para esta situación. Estos son los famosos equipos Simba, que tiene un brazo telescópico con el sistema de perforación. Y podemos seguir avanzando. O también en ciertas ocasiones el equipo tiene la habilidad de sacar al operador de la cabina con este joystick o este tablero que se conecta al equipo y desde afuera puede operar para ver cómo está operando o perforando el equipo, porque desde la cabina con esta torre de perforaciones no puede visualizar. Por lo tanto, es una de las características de los equipos Simba. Entonces esas serían las perforaciones de abanico. Esas serían las perforaciones de zanja en la parte inferior. Eso sería un diagrama de una zanja. Esa sería una imagen más o menos de esa situación. Esto es una perforación de una zanja donde el caserón ya ha sido explotado hasta la mitad. Y para evitar de que por ese motivo ingrese personal adentro del caserón, se dejan estos muros de contención. Eso sería un diagrama de cargueo de explosivo para el método tradicional de Zulene stopping. Esto sería un 3D de ese esquema. Y acá tenemos un caso de aplicación, como básicamente son diámetros de perforación más pequeñas, los margen y espaciamientos son menores y significa que necesitamos más anillos de perforación y cada anillo de perforación necesita una mayor cantidad de perforaciones. En cambio, cuando utilizamos el sistema LVH, como trabajamos con diámetro de perforación más grande, tenemos la ventaja de tener menos perforaciones por anillo, los anillos están más separados. Y una desventaja del método es que una Simba por turno puede perforar unos 210 metros. Sí, en cambio un Zulene por día, 210 metros por día, una Simba perfora eso, en cambio un DTH puede perforar 70, 80 metros. Es mucho más lento al tener que hacer un diámetro más grande.
Bien, pero alcanza mayores longitudes de perforación. Entonces ahí hay que sumar, restar cuál de las dos variantes conviene. Entonces este es un equipo de TH tradicional, denominado, conocido como track drill, en donde no existe una cabina del operador, sino que unos joysticks en la parte trasera del equipo o al costado, de donde se controla este equipo y trabaja con la tecnología de TH, con esos bits de TH. Bien, entonces los bars de espaciamiento son mucho más grandes, necesito menos perforaciones, pero los equipos son más lentos. Pero al tener menos perforaciones y mayor distancia significa que tal vez mucho más rápido puedo alcanzar a tener listo el caserón. Bien, aquí hay algunos parámetros que serían interesantes si ustedes los pueden ver más adelante con más tiempo. Pero, ¿cuál es la ventaja del equipo DTH? El equipo DTH presenta una menor desviación. A pesar de que estoy haciendo perforaciones mucho más largas, sus desviaciones son mucho menores que los de equipos Simba. Bien, acá hay algunos esquemas de algunos diagramas de perforación del soldado con equipos DTH, donde podemos ver que la galería de perforación está en la parte superior y desde ahí se cubre completamente la parte superior del caserón, o con dos galerías o tres galerías. Es lo máximo. Generalmente los caserones alcanzan un ancho de 30, 40 metros. Este caso de acá no es un caso que se esté aplicando hoy en día. Y esto sería una combinación de los dos métodos, la parte inferior con equipos DTH y la parte superior para no tener que construir un nuevo nivel se hace con equipos Simba. Entonces existen varias combinaciones, como siempre le digo a mis alumnos en la vida real, no es que todo sea tan teórico o tan estricto. Bien, y acá tenemos una combinación con equipos DTH también en donde se ve esto de acá sería la apertura de bueno, serían diferentes diagramas. La tronadura, en este caso, eh, para los tiros que van a ser ascendentes, se trabaja con anfo húmedo, un poco menos potente, pero me permite que el explosivo quede adherido dentro del pozo. Y se tiene que cargar con un equipo especial que lo bombea dentro del pozo o lo proyecta. En cambio, los tiros descendentes son cargados de forma manual, simplemente con un saco de anfo, se abre y cae por gravedad dentro del pozo. Y generalmente se trabaja con anfos aluminizados, un poco más fuertes que los anfos normales. Bien, entonces para los tiros ascendentes se tienen que utilizar los GIA o que son equipos mecanizados donde el personal se para acá, introduce la manguera dentro de la perforación y la va retirando a medida que va cargando. O se puede hacer en forma un poco más tradicional, arriba de una manitou, una grúa de levante, con una NOL, se coloca el huevito adentro de la pera y con una manguera y a presión se van cargando los tiros. Son las dos opciones, en cambio esta ya viene con su propia grúa de levante, y finalmente van a quedar los pozos con su respectivo sistema de iniciación y su amarre y se va a hacer la tronadura de esta zanja. Bien, otra opción es trabajar con emulsiones. Bueno, no este equipo es para cargar frente, pero se pueden trabajar con estos equipos que son para el cargueo de tiros tanto ascendentes, que son los VS. La emulsión genera un mejor resultado que la aplicación del ANFO, genera una granulometría menor que necesita menos proceso posterior de conminución. Eso compensa el mayor costo que tiene la emulsión y además la emulsión genera menos daño o sobreexcavación del caserón. El caserón va a terminar con el tamaño planificado, en cambio con ANFO termina agrandándose más de las dimensiones planificadas. Bien. Esto es importante, un mayor sobretamaño que aparezcan bolones significa tener que parar la extracción en la parte inferior del caserón y eso me castiga la producción. Por lo tanto, si puedo invertir o mejorar el proceso de fragmentación en PIT, me va a ayudar al proceso de cargueo y transporte y posteriormente al proceso de la planta. Aquí hay algunos diagramas típicos, son diagramas por fase en donde se utiliza cierta carga de explosivo
un taco intermedio, carga de explosivo, un taco y carga intermedia. Cada carga o columna de carga tiene un fulminante o un retardo y una carga de fondo asociada. Bien, en cambio las perforaciones ascendentes llevan una sola longitud continua. Entonces estos son diagramas típicos en Zulene Stopping y este es un diagrama típico en el método LBH. Esto podemos conversar bastante, tal vez en un próximo curso, tal vez de solamente perforación y tronadura, sobre cómo se van generando estos diagramas, cómo se van generando estas secuencias, los tiempos, cómo se determina la longitud de esa columna de explosivos, pero como este es un curso introductorio a los métodos de explotación, no me quiero desviar tanto. Y acá podemos ver la apertura de la cara libre, del cruzado de cara libre que les había comentado que solamente son perforaciones verticales. Tampoco es que se va a quemar en un solo evento, se abre la chimenea slot, pero luego los demás se va sacando por porciones. Como se ve acá, esto ya se extrajo y esta es la porción planificada que se va a quemar ahora, hasta poder abrir este volumen total y dar inicio a la producción de las demás paradas. Y sobre la operación de cargueo y transporte, esto ha evolucionado con el tiempo. Recordemos que es un método que viene del año 60. Antiguamente la extracción se hacía mediante varias alternativas que no voy a comentar ahora. Simplemente se las voy a dejar porque son alternativas que ya no existen, no están vigentes, sino que lo que se hace hoy en día es que entra un scoop, toma el mineral del undercut, lo carga ya sea sobre un camión o lo deposita en un pique de traspaso. Son las alternativas que se utilizan hoy en día. Otra opción no es utilizar un scoop, sino que utilizar un cargador frontal. Generalmente la regla básica es que cuando el material fragmentado cae al undercut, este se desplaza y llena completamente el cruzado. La limpieza del cruzado se puede realizar con cargador frontal. Una vez que llegue al borde o a la visera o al término del largo del cruzado, ya la extracción del mineral directamente del caserón se debe realizar con un scoop. Hay faenas que hacen el remanejo. ¿Qué significa esto? Que en vez de que depende de los camiones que tengan. ¿En qué consiste esto? Hay faenas que en vez de utilizan camiones de bajo perfil. Entonces el scoop saca mineral y carga directamente sobre el camión. Los dos equipos son de bajo perfil, pero el camión de bajo perfil es un camión de un mayor costo, 3 veces más caro que un camión de carretera normal que puedo meter adentro de la mina subterránea como un Mercedes o un Volvo. Por lo tanto, es mucho más atractivo meter esos camiones más económicos a interior mina. ¿Cuál es el problema? Que como no son equipos de bajo perfil y son más altos, un scoop no los puede cargar. Por lo tanto, para compensar eso, lo que se hace es que el scoop toma material, deposita en el piso y vuelve a tomar el material y deposita en el piso y va copiando. ¿Y quién es el que carga finalmente el camión? Un cargador frontal carga el camión. Y de esa manera se trabaja el remanejo. O esa es una alternativa que me permite incorporar esos equipos más económicos dentro de la operación subterránea, que es lo que estamos viendo acá. Este es un camión Volvo que finalmente va a ser cargado por un cargador frontal y no directamente por un scoop, a pesar de que fue un scoop el que fue a buscar el mineral adentro del caserón. Y aquí hay un cargador frontal cargando directamente a un camión Mercedes, un camión tradicional de unas 27 toneladas. Bien, bueno, no me van a disculpar, pero esto lo habíamos hecho con un alumno, como deberían existir unos conos de seguridad acá y no estaban, entonces lo incorporamos, no es la mejor calidad, ¿ya? Pero el concepto, esto es importante, le había dicho que cuando trabajamos exclusivamente, tenemos la undercut y tenemos los cruzados, cuando trabajamos exclusivamente con cargadores frontales, estos pueden ser perpendiculares entre sí, 90 grados.
Pero cuando trabajamos con scoop no pueden ser perpendiculares, sino que tienen que formar un ángulo de 60 grados para que el scoop pueda ingresar, tomar mineral y salir. Esa es una restricción también al trabajar con equipo scoop. Sobre el tema de la fortificación en este método Zulu Stopping, una de las grandes condiciones para usar el método es que la calidad de la roca debe ser buena. Por lo tanto, al ser buena la calidad de la roca, la cantidad de fortificación debe ser baja. Generalmente es el nivel base el que se fortifica, porque él va a recibir el golpe del material que va a caer desde el proceso de tronadura. El nivel base consiste en la undercut, en los cruzados de producción y en la galería de transporte. Esos son los que llevan la fortificación robusta, o sea, pernos malla. En este método no se caracteriza por el uso de chocre. Es muy puntual el uso de esa alternativa de fortificación. Y generalmente los niveles de perforación van sin fortificación. Como la calidad de la roca es buena, no lo justifica, y como son galerías muy temporales y no van a estar abiertas por más tiempo, no necesitan una fortificación tan robusta. Pero de forma muy puntual, según recomendaciones geomecánicas, se pueden colocar pernos split en forma puntual. En cambio, el nivel base generalmente ya pernos lechados y malla. Y la fortificación es sistemática, sigue cierto patrón de fortificación, más pernos cada 1 metro y cierta cantidad de pernos por parada de 6 a 10 pernos. ¿Bien? Entonces acá podemos ver un ejemplo de la fortificación de las galerías del nivel base, de la galería de transporte, de la fortificación de la galería undercut y de los cruzados de producción. Bien, generalmente para definir la fortificación que se necesita en este tipo de método o en general en la minería subterránea se recurre a la metodología propuesta por Barton. Generalmente esto me sirve para determinar el diámetro del perno a utilizar, el largo del perno y el pattern o la separación entre barden y espaciamiento para los diferentes pernos que voy a colocar. Y también me ayuda a determinar en qué sectores necesito chocre. Esto depende de la calidad del macizo rocoso y de las dimensiones de la galería que voy a utilizar. Tal vez en un próximo curso que hablemos de técnicas de fortificación podamos analizar esto con mayor profundidad. Y otra situación es que a veces los caserones, para que no aumenten su tamaño, especialmente cuando una de las paredes del caserón es de mala calidad, se necesitan fortificar o hay mucha estructura, se fortifica mediante cables. Los túneles se fortifican con pernos que alcanzan los 4 metros de longitud. Las paredes de los caserones no es suficiente colocar un perno, se necesitan colocar cables de unos 15 a 25 metros de longitud para asegurar la estabilidad del pilar que va a quedar entre ellos y la estabilidad del caserón que está en la parte superior. Bien, entonces esto es importante, le recomiendo este estudio que está acá y en algunos casos, como si se dan cuenta, hay mineral que queda entre los caserones, lo que me deja una baja tasa de recuperación. Hay algunos proyectos que cuando termina la explotación del sector se propone la recuperación de forma parcial de los pilares, de ciertos pilares que se habían dejado inicialmente. Hay algunos casos a nivel nacional donde se ha realizado esta operación y hay casos a nivel internacional en donde se ha llevado la recuperación de pilares. Y básicamente consiste en la generación de una nueva galería y realizar la perforación de todo ese material del pilar y el mineral se va a recuperar por las mismas undercuts de los caserones que estaban a los costados de ese pilar. Bien, entonces se pueden recuperar tanto los pilares verticales como los pilares horizontales. Aquí hay un proceso de recuperación de pilares. Bien, y aquí hay un ejemplo en Mina Santa Bárbara, en Australia, de la recuperación masiva de cierto sector. Así que jóvenes, esto ha sido la clase de Zulu Stopping. Les dejo invitado para la próxima clase de este curso de método de explotación
y le doy gracias a Nube Minera por este tiempo de compartir con ustedes.